Que la gracia de nuestro Dios pueda estar en cada uno de ustedes. Bienvenidos al día de la fecha, martes 14 de abril, a nuestra sala de Zoom. Oraciones trascendentales para que haya un Dios que vuelva otra vez a la historia. La Escritura nos habla a través de una oración estratégica para que tengamos un Dios inminente sobre orar. Orar para que el espíritu de resurrección nos haga apto para toda buena obra. El autor de Hebreo, la palabra hebreo significa cruzar, hebreo nos habla de transición, está declarando en el capítulo 13, verso 20 al verso 21, lo que orábamos hace instante y será nuestra oración de la semana. Que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga, y esto es clave, os haga apto en toda buena obra. ¿Para qué? Para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El año 2026 hemos convenido y hemos declarado 3 aspectos en los cuales en estas oraciones nos llevarán más de 40 oraciones estratégicas. Estamos orando por factores. Número 1, estamos orando para que el espíritu del resucitado nos use a nosotros para resucitar a aquellos que están muertos y, como dice la Escritura, que están muertos en delito y en pecado. Es decir, que en el sentido espiritual significa volver al estado original, volver a la vida en áreas que han sido muertas en nuestro ser interior. Esa restauración de la comunión con Dios y de salir de ese estado de frialdad, el estado de apatía, esa desconexión a causa del espíritu que está tratando de dominar, que le llamamos el Dios en minúsculas de este siglo. Por eso, lo primero que estamos orando en forma introductoria es que lo muerto vuelva a la vida. Y quiero profetizar que Dios los va a enviar, nos va a enviar a escenarios donde hay muertos para que el espíritu que portamos, que es el poder del resucitado, pueda haber vida. La Escritura dice, de cierto os digo, viene la hora, y la hora es cuando los muertos, creo que estamos en el tiempo más oportuno, porque cuando abunda el pecado, amados, cuando abundan las noticias de suicidios, noticias donde vemos que una madre violenta con 22 golpes, y podríamos dar, pero no da lugar el tiempo, pero podríamos amplificar y desplayar las noticias. Lo que está siendo profetizado en el libro de Juan, que la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo. Nuestra vida, al tener la fe y la vida del Hijo, vamos a declarar que los muertos van a resucitar, porque justamente Juan en el capítulo 5 dice, y los que oyeren vivirán. No estamos hablando una palabra futurística, porque muchas veces hemos usado este texto en salas velatorias, sino que esta palabra no solamente es futurística,
es presente. Dios levanta, Dios está resucitando todo lo que estaba apagado. Y quiero que me levantes tus manos, quiero profetizarte que toda área de tu vida que está en debilidad o que está con síntomas de muerte, al oír la voz del Espíritu del resucitado, tu vida en el área que esté. Yo no sé si estás pasando por un área de tristeza, yo no sé si tus defensas se han bajado, si tu fe está casi como muerta, si tu salvación está casi como perdida. Yo creo que a través de esta intervención va a resucitar todo lo que ha muerto. Y esto no es para predicarlo en Pascua. Creo que la realidad de ver el poder de la resurrección es todos los días. Esta realidad no es en Semana Santa, sino esta realidad es declaratoria para cada día de esta vida. Lo segundo que nos hemos propuesto antes de entrar al meollo, no sabemos si hoy terminamos esta expresión, no solamente de resucitar muertos, sino que estamos orando por un despertar. Pues conmigo, el despertar, el salir de los letargos, el salir de un adormecimiento. Que se puedan abrir los ojos del espíritu. Porque cuando se abren los ojos del espíritu, saldremos de esa pasividad espiritual. Si usted me pregunta, apóstol, ¿cómo está la iglesia a nivel global? Está con una pasividad adormecida. Por eso la palabra es despierta. Despiértate. Tú que duermes y tendrás el alumbramiento, porque cuando hay alumbramiento, nuestra vida no estará en una pasividad. Quiero declarar que vamos a recuperar como iglesia global la sensibilidad, vamos a recuperar el discernimiento, vamos a recuperar una conciencia que estuvo cauterizada por años, la vamos a recuperar en este tiempo y en esta estación. Declare conmigo el libro de Efesios, lo está declarando. Voy a despertar, me voy a levantar de los muertos y a ver alumbramiento en mi vida y en la vida de mis hijos. Tres factores que nos vamos a determinar: resucitar los muertos, un despertar espiritual y número tres, de forma introductoria, va a haber un aumento del ser espiritual. Quiero que lo declare, no solamente seremos resucitados, no solamente seremos despertados, sino que habrá madurez, habrá crecimiento. ¿Crecer en qué, apóstol? Crecer en el carácter, crecer en la fe, crecer en la madurez. Cuando estas áreas crecen, el espíritu comienza a gobernar aquellas cosas que las carnes muchas veces nos hizo la vida imposible. Porque lo que a usted y a mí nos hace la vida imposible no es nuestra suegra, no es el político de turno, no es el diablo. Esta carne que a través de no ser crucificada continuamente está haciéndonos la vida imposible. Pero Pedro está declarando: creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quiero declarar que vas a crecer frente a todos los impedimentos, frente a todos los estorbos. Vamos a crecer en qué? En la gracia. Aquel hombre y aquella mujer, aquel joven que crece en la gracia, dejará de lado el poder decir, bueno, por mí y por mí
Toda autosuficiencia, cuando se encuentra con la gracia de Dios, queda invalidada. El crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Dios nos lleva a vivir portando la vida del resucitado. Amados, para que podamos cerrar este pensamiento de esta trilogía, el resucitar es que Dios nos va a levantar de toda muerte y que Dios nos va a usar para un nivel más alto de madurez espiritual. Cuando hablaremos y oraremos sobre el despertar, es que Dios nos sacará de ese sueño, de ese dormitar, de toda indisciplina, de toda pereza. Y este aumento es que vamos a crecer en una estatura, no tanto en una altura. Recuerde que la altura es posición, pero la estatura es espiritual. Por lo tanto, tenemos frente a nosotros el espíritu del siglo que trata de frenar y que no suceda esto. Quiero ponerlo en el contexto, quiero ponerlo en la posición con el mayor entendimiento, que el espíritu de este siglo no resucite, trata de que usted no pueda despertar y trata de que no haya un aumento, un incremento de esta naturaleza que un día le invitamos que habite. Yo quiero que pueda ver en el libro de Mateo, capítulo 28, verso 11, los tres poderes que están frenando que haya resurrección, que haya despertar y que haya un incremento de Cristo. El capítulo 28, en el verso 11, más precisamente en el verso 11 y verso 12, 13 hasta el 15, quiero que hagamos esta lectura porque cuando el político, económico, religioso se une, no es para revelar la verdad, sino para intentar controlar lo que no puede dominar la vida de resurrección. Vamos a leerlo juntos. Dice, mientras ellos iban, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes. Subraye principales sacerdotes. Allí está en acción el poder religioso. Permítanme leerlo nuevamente. Mientras ellas, las mujeres, iban, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. ¿Qué había acontecido? Que la piedra se corrió, que Jesús había resucitado. Verso 12, reunidos los ancianos, los del consejo, ahí está el sistema económico, dieron mucho. Usted lo puede subrayar, dieron mucho dinero a los soldados. Poder religioso, poder económico, diciendo, aquí entendemos la primer corrupción, cuando se unen y no está Cristo en el centro, el poder religioso, el poder económico y el poder político tapan lo que de alguna manera queremos que en esta hora damos el entendimiento, diciendo, decí a vosotros que sus discípulos vinieron de noche. Mire la mentira que hay acá. Que sus discípulos vinieron de noche, lo hurtaron estando nosotros dormidos, y si esto lo oyere el gobernador, número 4, la cultura. Y si lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos tomaron el dinero, hicieron como se les había
destruido, este dicho terminó divulgándose entre los judíos hasta, mire esto, subráyelo, hasta el día de hoy. Aquí está la placa. Mire la estrategia del espíritu del siglo. Religión, economía, política y cultura. Subraye cultura. Este último es el más peligroso. Y es lo que se está amplificando. Ya no es imposición. Ahí meta toda la ideología, toda la basura que se está introduciendo. Meta la Agenda 2030, ya no es imposición, ya es una aceptación colectiva. Lo que están tratando de normalizar lo innormal. No sé si inauguré alguna palabra. Es decir, que ya no es una imposición. Están tratando de que a lo malo lo llamen bueno y que lo bueno lo llamen malo. Es decir, hay una aceptación colectiva. Amado, el sistema no necesita controlar a todos. Solo necesita que la mayoría crea una versión incorrecta y eso va leudando a las generaciones. ¿Cómo es esto? Cuando la cultura adopta la mentira. Cuando la cultura está normalizando la mentira. Se está volviendo normal. Las verdades sociales se está volviendo todo incuestionable. Hasta el día de hoy, el reino está sufriendo el mayor atentado como nunca. Yo nunca hubiera imaginado que pudieran mis ojos ver lo que hoy estamos viendo como apóstoles, como profetas, como pastores, como evangelistas, la apatía, el adormecimiento espiritual. Yo nunca me lo hubiera imaginado. Que no solamente el ataque es contra la resurrección de Cristo, sino es contra que entendamos que portamos esa vida. No solamente están atentando, sino también están tratando de atentar para que esa vida no crezca. Por eso el autor de Hebreo, que creo que debe ser Pablo, y el libro de Hebreos significa cruzar, él nos está transicionando de esa mortandad, de ese adormecimiento y de esa falta de crecimiento para que seamos en esta generación portadores del espíritu de resurrección. La expresión número 11 está diciendo el Dios que resucitó. Es decir, que el ser espiritual tiene que estar conectado a una fuente. El ser espiritual no se puede apoyar en el brazo de carne. El ser espiritual no tiene otra ayuda que el poder del resucitado. Romanos capítulo 8, verso 11, estoy dando la primera impronta, que somos portadores del espíritu de la resurrección. Dice el Dios que resucitó. Y Romano nos da a entender que si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Trate de masticar esta lectura.
El libro de Romanos nos posiciona en una jurisdicción. El libro de Romanos apela a la legalidad. El libro de Romanos es un libro constitucional para conocer la constitución de la cultura del reino. Si usted lo puede masticar, dice, y el mismo espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos y que mora, ha sido incorporado en nosotros, él también vivificará, le dará vida a todas las áreas que han sido muertas por el pecado. Y esta resurrección es una operación continua, hermano. No es esto que resucité el domingo y el martes, miércoles, ando medio ahí medio como muerto. No, la resurrección tiene que ser una operación 24/7. En Pablo actuaba. Pablo dijo a los corintios, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, ¿cuál es el interior? El espíritu de la resurrección se va renovando. Es decir, que esto es un proceso continuo. ¿Hasta qué? Hasta que lleguemos a la medida de la estatura del varón perfecto. Es decir, que nunca será un evento pasado. Esta obra de la resurrección no tiene que ser en Semana Santa. Esta obra de la resurrección tiene que ser una obra presente y constante cada día que vivo en esta tierra. Es decir, si el espíritu que resucitó a Cristo vive en nosotros, no podemos vivir como si estuviéramos limitados. ¿Qué nos da a entender esto? Que estamos viviendo vidas limitantes porque todavía esta obra del resucitado no está operando continuamente en nuestra vida. Si usted y yo permitimos la intervención de esta vida del resucitado, no podemos vivir como si Dios nos dijera esto no, esto sí, esto no. Por eso Pablo en los Corintios, él portaba la vida del resucitado y él declaró, llevando en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús. ¿Para qué? Para que la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos, dice el apóstol Pablo, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús para que también la vida del resucitado se manifieste en nuestra carne mortal. Explíquemelo, apóstol, porque me perdí. Pablo estaba declarando esta frase y anótela. La rendición es el terreno de la resurrección. Este texto nos está dando a entender que la rendición es el terreno de poder tener una vida resucitada, despertada y en un constante crecimiento. Donde hay rendición, escuche esto, donde hay rendición, la resurrección encontrará un lugar para manifestarse. Necesitamos una generación que pueda apropiarse de las palabras del apóstol Pablo, llevando en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos.
Todo el tiempo, amada iglesia, estamos pasando por procesos. Y el único objetivo de las pruebas, de las tribulaciones, de las circunstancias, de las tempestades, de los encontronazos, es para que nuestro yo sea crucificado, para que nuestro yo pueda morir y que se vea la vida de Cristo en nuestras vidas. Esta generación pide a grito ser resucitada. Esta generación pide a grito ser despertada. Esta generación está pidiendo a grito crecer. Porque hasta que no crezca, pensará, hablará y actuará como niño. Pero la única manera de dejar es abrazar el espíritu del resucitado. Esa es nuestra fuente, amado, para dejar de andar cantando sobreviviendo. Nuestra vida muchas veces es limitada. No puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. ¿Por qué es limitada? Porque esa fe no ha recibido la vida del resucitado. Es por eso que Jesús los reprendió, le dijeron, fuera demonio, no pueden calmar la tempestad, no pueden esto, no pueden lo otro. ¿Por qué? Porque son una generación que no tiene fe. Y la única fe que hace que las tempestades, que podamos resucitar muertos, que podamos calmar la tempestad, es la fe que se debe transformar como una sustancia que tenga calidad y que tenga intensidad, y así el mundo recibirá la sal que necesita. En los últimos minutos que me quedan, amada iglesia, lo segundo que está orando el autor de Hebreos es os haga apto. ¿Puede declarar y levantar conmigo sus manos al cielo? Si me dan pantalla para ver a todos, que en esta hora, esta oración apostólica y profética, y si usted puede levantar las manos, cuando usted recibe la vida del resucitado, amado, quiero declararle que cuando usted recibe el espíritu del resucitado, nos va a ser apto. Aquel que de alguna manera no se siente apto, reciba por la gracia el espíritu del resucitado, la formación interna del ser espiritual. La palabra apto significa equipado. La palabra apto significa que te vas a graduar. ¿Para qué? Para que puedas ser un portador de buenas obras. Y que ya no te cueste un Perú, al menos congregarte. Eso sería rudimentario en lo primario. Este mundo necesita buenas obras, pero que no vengan desde el ego, desde el humanismo, que venga desde la gracia, porque nosotros edificamos desde la gracia. Todo bueno y perfecto que hacemos radica desde la gracia. Conmigo nos hará apto. Qué maravilloso. Déjeme terminar unas palabras. Mañana le tendremos continuidad. Porque en el reino el llamado es inmediato. Pero escuche esto, la actitud es procesada. En el reino el llamado es inmediato. Pero lo que está en juego es nuestra aptitud. No actitud, aptitud. Porque la aptitud nace de limpieza interna. Estamos llenos de creyentes ocupados, pero que no están aprobados. Tenemos mucho activismo, pero no tenemos creyentes aprobados. Y por eso
tenemos el Dios de este siglo trayendo ese velo sobre esta generación. Termino diciendo, lo vamos a continuar. Así que si alguno, dice Pablo, se limpia de estas cosas, ¿de qué cosas? Que el espíritu de sabiduría y de revelación puedan hacerle ver de qué cosa uno se debe limpiar. ¿Para qué? Para que deje actuar al espíritu del resucitado. Dice Pablo, le está preparando a Timoteo, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado. 2, útil. 3, dispuesto para toda buena obra. Hoy es un buen día. Hoy es una buena jornada para que la limpieza interna determine el nivel de la utilidad externa. ¿Cómo? En la medida que haya esa limpieza interna, determinará el nivel de la utilidad externa para esta tierra. Es decir, que en esta jornada la formación interna definirá la utilidad externa que usted y yo tengamos. Cuando nosotros estamos conectados al espíritu del resucitado, ese espíritu es una obra interna que nos hará apto y que oremos conforme al salmista que decía, crea en mí. En el Salmo 51 él decía, un espíritu renovado, recto dentro de mí. Es decir, no solo intención, sino formación interna. Que nosotros no queremos ser aptos para cosas buenas. Porque nosotros no queremos ser llamados buena gente. La buena gente no hará aquello que debe suceder en la tierra. Ser espiritual está llamado a hacer lo que Dios, no lo que nosotros desde nuestra humanidad consideramos que esto es bueno. La cultura define bueno, pero no está discerniendo la voluntad de Dios. Creo que es un muy buen momento para poder detenernos y preguntarle al Espíritu Santo si nuestras áreas han sido resucitadas. Es un buen tiempo de examinarnos en estos minutos si estamos creciendo en el despertar del entendimiento. Es un muy buen tiempo para preguntarle al Señor si de alguna manera estamos siendo aptos para toda buena obra. Medita por unos minutos estos segundos que son tan coyunturales. Si estás creciendo en el carácter, en la fe. Si quizás estás enfrentando una muerte, si quizás estás enfrentando un adormecimiento, o si estás enfrentando una falta de crecimiento, este es el momento, este es el aquí y el ahora. El Espíritu te está dando testimonio. Es como que
tu corazón empieza a palpitar, porque la palabra nos está despertando. Oremos para que el espíritu de resurrección nos haga apto. ¿Para qué? Para convertirnos en una generación funcionable. Es allí donde se producirán la buena obra. Dile al Señor que esta vida se expanda, que cada área donde había muerte pueda haber resurrección, que podamos salir del estado de frialdad, de la desconexión que ha dejado secuelas. Este pecado, el Espíritu Santo te está diciendo, de cierto os digo que viene la hora, y la hora es cuando muchos oirán la voz del Hijo. Quiero declarar que cada área de tu vida es resucitada. Quiero declarar que sales y veo por el Espíritu que muchos están saliendo del letargo, del adormecimiento, y entras a la realidad, porque lo que estás viviendo no es la realidad de Dios. Vas a recuperar la sensibilidad. Vas a recuperar el discernimiento. Vas a recuperar la conciencia. Y va a haber ese aumento. Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en acción. Vas a portar la vida del resucitado. Donde vayas, vas a manifestar, como dijo el apóstol Pablo, Espíritu que levantó de los muertos, mora en usted y vivificará. Yo creo y estoy convencido, y Dios me da testimonio que lo verán nuestros ojos, que habrá áreas por el Espíritu del resucitado. Él lo está haciendo. Digiere cada palabra. Cada palabra está siendo metabolizada en tu sistema digestivo espiritual. Cada palabra no será una información o un dato. Cada palabra es una enseñanza que preservará, que te hará inmune. Estás recibiendo las vitaminas, estás recibiendo el alimento sólido para poder tener los sentidos ejercitados en los días caóticos que estamos viviendo. Abraza el espíritu del resucitado. Abraza lo de Dios. Todo tu hogar hay una inseminación del espíritu del resucitado. Yo no sé lo que puede haber estado muerto, lo que estaba dormido o lo que estaba en falta de crecimiento. Esta palabra tiene cumplimiento. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. O este mismo Espíritu que cada hogar que está representado
en el aquí y en la hora de Dios, podamos responder con una generosidad. Que podamos salir de una vida corta y saber que esta palabra que estamos consumiendo es digna de poder honrarla, para que se pueda propagar, se pueda amplificar. Generosidad nunca se trató de repetir. Generosidad se trató de responder. Alguien en estos días pactaba con Dios y decía en su nota de sobre: nada me limitará. Mi circunstancia actual no limitará pactar por la causa del propósito. Que la falta del hoy no cancele la continuidad de honrar a nuestro Dios. Digo, cada transferencia, cada dador que lo está realizando, que nuestra meta nunca fue asistir, nuestra meta es alcanzar niveles de madurez. Gracias por las ofrendas que están llegando de una manera inmediata, incuestionable, completa. Gracias por los que están edificando y que están enviando sus donativos, sus ofrendas en Cristo Jesús. No dejes pasar esta oportunidad. Aunque te digas, no, después, hoy vincúlate con esta palabra, que Dios va a resucitar, va a despertar y hará crecer en ti la vida del resucitado. Que la paz y la gracia de Dios abrace, que cada geografía que está recibiendo esto de manera indirecta, aquellos que lo escucharán una y otra vez, para que el entendimiento cobre un mayor conocimiento de Cristo y que este Cristo sea revelado. Como casa apostólica, junto a mi esposa, a mis hijos, les abrazamos en Cristo Jesús. Paz y gracia de Dios a cada uno de los hogares graduados.